Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar de repartos directa o inversamente proporcionales. Vamos a resolver dos ejemplos para entender a través del enunciado cuándo va a haber que hacer un reparto directamente proporcional o inversamente proporcional y cómo se resuelve. Evidentemente, si el enunciado te dice directamente o inversamente proporcional, no hay que pensar nada, pero a veces va a haber que deducir si el reparto es directo o inverso según la información que nos dé el enunciado. Y eso es lo que os voy a contar en este vídeo. Vamos con el primer ejemplo. Un abuelo quiere repartir 105 euros entre sus 3 nietos en función de la nota que han sacado en un determinado examen. Entonces los 3 nietos son Pedro, que ha sacado un 5, Sara, que ha sacado un 7, y Javier, que ha sacado un 9. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Si se trata de un reparto directo o inversamente proporcional. Entonces, ¿nosotros qué magnitudes tenemos? Tenemos dinero y una nota. La lógica nos dice que habrá que darle más cantidad de dinero al que haya sacado más nota. ¿Eso qué quiere decir? Que si las dos magnitudes crecen juntas o si las dos magnitudes decreciesen juntas, más dinero, más nota, dinero, menos nota, entonces se trata de un reparto directamente proporcional. Una vez que hemos visto que se trata de un reparto directamente proporcional, va a haber dos pasos. El primer paso es calcular la razón de proporcionalidad directa. A la razón de proporcionalidad directa se le suele llamar con la letra K, aunque evidentemente podéis utilizar la letra que queráis. ¿Y la K cómo se obtiene? En el numerador ponemos la C. ¿La C qué es? La cantidad que queremos repartir. En este caso, la C es 105. Y en el denominador ponemos la suma de los parámetros respecto a los cuales hacemos el reparto directo. ¿Quiénes son esos parámetros? Pues en este caso son 3 notas. La de Pedro es una X, la de Sara es una Y y la de Javier es una Z, por llamarlo con algunas letras. Evidentemente podéis emplear las letras que os dé la gana. Bueno, pues la razón de proporcionalidad directa se obtiene dividiendo la cantidad a repartir entre la suma de las variables que estamos considerando para el reparto. Si hacemos esto, lo que tenemos es que repartimos 105 euros entre la suma de 5 más 7 más 9. Esto es 105 entre 21. Queda 5. Entonces, una vez yo tengo la razón de proporcionalidad directa, calculo la cantidad que le corresponde a cada uno. ¿Y cómo voy a hacer esto? Bueno, teníamos 3 personas, Pedro, Sara y Javier. Bueno, pues a Pedro le va a tocar la razón de proporcionalidad K por su variable correspondiente, que era la X. A Sara le va a tocar la razón de proporcionalidad K por su variable correspondiente, que era la Y, en este caso su nota. Y a Javier le va a tocar la razón de proporcionalidad K por la variable correspondiente, que era la Z. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a Pedro le va a tocar 5 por 5, 25 euros. A Sara le va a tocar 7 por 5, 35 euros. Y a Javier le va a tocar 9 por 5, 45 euros. Evidentemente, si lo hemos hecho bien, las cantidades repartidas tienen que sumar la cantidad total. 5 por 3, 15, me llevo 1, 3 y 3, 6 y 4, 10. 105 euros en total. Por tanto, hemos llegado a hacer correctamente el reparto directo. Conclusión. Cuando aumentamos la variable, en este caso la nota, les corresponde más cantidad a repartir, en este caso el dinero. Veamos ahora un ejemplo de reparto inversamente proporcional. Veamos otro ejemplo. En este caso hay que repartir un premio de 1.828 euros entre los 3 finalistas de una prueba de atletismo. El primero, el que menos tiempo ha tardado, ha sido Manuel con 32 segundos. El segundo, que menos tiempo ha tardado, ha sido Luis con 33 segundos. Y el tercero ha sido Juan con 40 segundos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que debería tocarnos más dinero en el premio si tardamos menos tiempo, porque se supone que el que completa la prueba en menos tiempo lo ha hecho mejor en este caso. Por tanto, cuando una magnitud aumenta y la otra disminuye o viceversa, nos encontramos ante un reparto inversamente proporcional. ¿Qué habrá que hacer en el caso de que tengamos un reparto inversamente proporcional? Bueno, pues en ese caso tendremos que hacer los dos mismos pasos que antes, pero en primer lugar habrá que calcular la razón de proporcionalidad inversa. Si a la razón de proporcionalidad inversa le llamamos K como antes, en el numerador volvemos a escribir la cantidad que vamos a repartir. En este caso la cantidad a repartir son los 1.828 euros. ¿Pero qué escribimos en el denominador?
Fijaros, a los tres participantes les corresponden unas cantidades, unas magnitudes x y z, que en este caso son tiempos, respecto de las cuales hay que hacer el reparto. Como ahora el reparto es inverso, la fórmula de la K no puede ser la misma, no puede ser x y z, sino que es el inverso de x más el inverso de y más el inverso de z. Es decir, como el reparto es inverso, hago el inverso de la magnitud. Esta es la fórmula para sacar la constante de proporcionalidad inversa. Vamos a utilizarla. En el numerador ponemos la cantidad a repartir, 1828, y en el denominador 1 de 32 más 1 de 33 más 1 de 40. Ahora tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de eso. Bueno, nos quedan unos números un poco grandes. 32 es 2 a la 5, 33 es 3 por 11 y 40 es 2 a la 3 por 5. Por tanto, el mínimo común múltiplo va a quedar un número bastante grande, que es 2 a la 5 por 3, por 5 y por 11. Recordad que para hacer el mínimo común múltiplo cogemos comunes y no comunes con el mayor exponente. Esto da 5280. Ahora, ¿qué hacemos? Dividimos entre el denominador y multiplicamos por el numerador. 5280 entre 32, que es 2 a la 5, da 3 por 5 y por 11, que es 165. 5280 entre 33, que es 3 por 11, da 2 a la 5, que es 32, por 5, que es 160, que es 132, que nos da 457 entre 5280. ¿Cómo se termina esto? Fijaros, en el numerador tenemos 1828 dividido de 1, ¿vale? Y en el denominador una fracción, 457 entre 5280. ¿Qué hacemos? Arriba multiplicamos 1828 por 5280 y dividimos entre 1 por 457. Entonces ahora el segundo paso es calcular la cantidad que le corresponde a cada uno. Entonces, ¿qué cantidad le corresponde a cada uno? Fijaros, teníamos Manuel, Luis y Juan. Antes, lo que hacíamos en el reparto directo era multiplicar la K por X, la K por Y y la K por Z. Ahora no vamos a hacer eso. Ahora vamos a multiplicar la K por 1 entre X, la K por 1 entre Y la K por 1 entre Z. Porque como el reparto es inverso, tenemos que considerar el inverso de las magnitudes respecto a las cuales estamos haciendo el reparto. ¿Esto qué quiere decir? Que la constante de proporcionalidad inversa, que ha sido 21.120, para ver cuánto le toca a Manuel, habrá que hacer 21.120 por 1 de 32. Para ver cuánto le toca a Luis, habrá que hacer 21.120 por 1 de 33. Y para ver cuánto le toca a Juan, habrá que hacer 21.120 por 1 de 40. La primera da 660 euros, la segunda da 640 euros y a Juan le tocan 528 euros. Si sumamos el total de esas cantidades, nos tiene que dar la cantidad a repartir. Y podéis comprobar que sí que dan los 1.828 euros. En resumen, cuando el reparto es inverso, es cuando le corresponde más cantidad al que tiene una menor magnitud y las fórmulas que hay que utilizar son las mismas que con reparto directo, pero en vez de x y z, los inversos de x y z. Espero que haya quedado claro y que hayáis aprendido cómo hacer repartos directos e inversamente proporcionales y, lo más importante, cómo diferenciarlos, y nos vemos en el próximo vídeo.